Muy buenos días a todos. Es para mí un gusto nuevamente acompañarlos en esta interesantísima jornada mañana que vamos a tener en el día de hoy. Mi nombre es Catriz Castellanos, soy presentadora, soy periodista del sector salud y hoy tengo el gusto de presentar el webinar Perspectivas de la formación de propiedad intelectual en el sector salud, organizado por el Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud, INOS, con el apoyo de AFIDRO y la Universidad del Bosque. En este webinar contaremos con la participación de representantes institucionales y expertos en la materia que nos presentarán las perspectivas sobre la formación de la propiedad intelectual en el sector salud para los profesionales de la salud. Y para dar apertura a este evento, contamos a esta hora ya con la doctora Janet Gija. Ella es la presidenta ejecutiva de AFIDRO y miembro del Consejo Directivo de INOS. Como siempre, Janet, muy buenos días, bienvenida, qué placer saludarte. Lo mismo, Catriz, un saludo para usted. Qué bueno estar hoy en este evento que creo que va a ser muy importante para el sector y obviamente muy importante para quienes se interesan por los temas de propiedad intelectual. Yo quiero dar un saludo en nombre del Consejo Directivo del Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud, INOS, y les doy la bienvenida a todos los que se nos están conectando en este evento que hemos denominado Perspectivas sobre la información de propiedad intelectual en el sector salud. INOS es un tanque de pensamiento que nace de la alianza entre AFIDRO y la Universidad del Bosque y tiene como propósito facilitar el acceso al conocimiento científico haciéndolo comprensible a través de formatos pedagógicos y atractivos que agreguen valor. Buscamos convertirnos en una plataforma en donde expertos de diferentes especialidades puedan difundir sus estudios, investigaciones y opiniones, obviamente bajo estrictos estándares éticos y de rigor académico. Y nos busca abordar los actuales retos de la salud desde nuevas miradas, contribuyendo a su discusión y entendimiento, pero siempre manteniendo una perspectiva de futuro. Y nos está constantemente imaginando, analizando y proponiendo conversaciones constructivas para lograr la consolidación de un sistema de salud moderno y de calidad, que incorpore de manera sostenible los avances científicos e innovaciones globales en un marco de protección de la propiedad intelectual sólido y estable. De hecho, propiedad intelectual es una de las áreas de trabajo de INOS y es el tema que hoy nos convoca. La propiedad intelectual es la base sobre la cual se construye el desarrollo de nuevos productos y procesos para tratamientos y curas. Es una pieza clave para la generación de soluciones que permitan mejorar la atención al paciente y que claramente puedan estimular el crecimiento económico y fortalecer una economía de innovación. Por eso, quisimos propiciar este espacio de reflexión sobre la importancia de formarse y apropiarse de conceptos básicos de propiedad intelectual. Tenemos que dejar de pensar que la propiedad intelectual es un asunto sofisticado que le compete a unos pocos. La propiedad intelectual está presente para todos y nos beneficia a todos, desde diferentes sectores, todos los días. Por eso decidimos apostarle al desarrollo de unas cápsulas que presentaremos el día de hoy, las cuales buscan que todas las personas se familiaricen con estos temas y entiendan la importancia de contar con un sistema de propiedad intelectual moderno y sólido, el cual también estimula a los investigadores a explorar nuevas áreas de innovación. Aprovecho la ocasión para agradecer a Álvaro Amaya, que nos está acompañando, y a Juan Carlos Suárez por propiciar este espacio, a Marcela Ramírez, que es la directora de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, a Carolina Romero, directora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a Juan Sebastián Robledo, director de innovación del DNP, a Juan Guillermo Hoyo, secretario general de ASCUD, y Gustavo Schotz, experto internacional en estos temas, por haber aceptado esta invitación y estar acompañándonos en el video. Quiero concluir haciendo un llamado amplio a todas aquellas personas y organizaciones con interés en la agenda de salud, a que se vinculen a la comunidad INOS, a que usen las diferentes formas de participación diseñadas para crear un verdadero diálogo sobre los retos de la salud a partir del conocimiento, la evidencia científica y centrado en las personas. Los invito a sumarse a esta gran conversación que siempre deberá continuar. Esperamos que este sea un espacio de provecho para todos ustedes y muy bienvenidos. Gracias, Janet, por tus palabras de apertura. Siempre tienes esa capacidad de contagiarnos de conocimiento y en este evento queremos democratizar esos conocimientos con ese tema de la propiedad intelectual que aparentemente es muy lejano, pero tiene que ver todo con el sector salud, tiene que ver todo con quienes hacemos parte de esta gran cadena. Muchas gracias. Ahora quiero darle la palabra
al doctor Álvaro Amaya para nuestro primer bloque temático. Bienvenido, doctor, ya está con nosotros. Usted es el director académico y vocero de INOS y quien nos va a contar precisamente por qué y para qué existe INOS y por qué estamos hablando hoy de propiedad intelectual en salud. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Catriz. Muy buenos días a toda la audiencia que se está conectando en este gran evento de INOS. Pues bien, como Catriz lo menciona, me corresponde contarles qué es INOS, nuestro Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud, un tanque de pensamiento que ha surgido de una idea conjunta entre AFIDRO y la Universidad El Bosque. Quiero compartir primero una reflexión que generó y motivó la creación de este tanque de pensamiento. El debate de salud en Colombia ha ido elevando su visibilidad en la agenda nacional, posicionándose como un asunto de interés general. De ahí que sale y surge la necesidad de tener una mayor disponibilidad de evidencia, de conocimiento científico que nutra esos espacios de debate, haciéndolo diverso, participativo y sobre todo mejor y mayor informado. Como nos mencionamos, INOS es un tanque de pensamiento, una iniciativa conjunta entre AFIDRO y la Universidad del Bosque. ¿Para qué se creó este espacio donde muy bien se ha unido la industria y la academia? Para contribuir al diálogo nacional sobre la salud a partir del conocimiento científico y de la innovación y con una mirada de futuro. Nosotros miramos la salud y señalamos que la salud debe estar al lado de la educación, la salud debe ser integral y centrada en las personas. ¿Cuál es nuestra misión? Convocar a científicos, académicos y expertos en salud para que aporten el resultado de sus estudios, de sus investigaciones. Así lo que nosotros buscamos es integrar perspectivas y acercar ese conocimiento al gobierno, a los medios de comunicación, a los ciudadanos y a otros actores. ¿Por qué pretendemos acercar ese conocimiento? Queremos nutrir el debate nacional, proponer soluciones para el sector y apoyar la toma de decisiones mejor y mayor informados. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros direccionamos nuestro trabajo sobre 4 ejes fundamentales, estos ejes que están orientados a socializar, a aportar ese conocimiento científico que contribuya de manera exitosa a la toma de decisiones. Uno de los ejes, analizamos y nutrimos la toma de decisiones. Nosotros pretendemos desarrollar líneas de investigación, producir un análisis de esas investigaciones o de otras investigaciones del sector que compartan y construir un diálogo que facilite la toma de decisiones, obviamente desde la evidencia científica y desde la debida argumentación. Convocamos expertos, indicamos expertos como los que hoy hemos traído a este gran evento. Nosotros pretendemos traer expertos nacionales, empezando por expertos de casa, expertos internacionales, para que nos ayuden a enriquecer ese debate sobre el sector salud. Conectamos, y sí que me gusta esa palabra, conectamos. Nosotros pretendemos ser un vínculo de red que facilite el acceso científico, donde logremos nosotros conectarnos con diferentes actores, con diferentes audiencias. Y finalmente, nuestro cuarto eje, apoyamos la formación. Apoyamos la formación de los actores del sector salud para que contribuyan con su trabajo futuro, con sus investigaciones a este debate, toma de decisiones. ¿Quiénes son nuestra audiencia? ¿A quiénes servimos? Aquí lo estamos mostrando. ¿Sí? Es un abanico, es una red de audiencia donde obviamente incluimos profesionales de la salud, agentes del sistema, asociaciones de pacientes, medios de comunicación y periodismo especializado. Hoy hemos visto cómo ha ido creciendo y emergiendo esta nueva tendencia en el periodismo especializado en salud. Obviamente queremos acercarnos a la ciudadanía, a la comunidad científica internacional, al gobierno nacional, al Congreso de la República, en un sentido de conectar e integrar.
Nosotros hemos definido unas perspectivas en todo lo que está orientado a nuestro quehacer y enmarcado en 4 áreas temáticas. Esas 3 perspectivas son innovación en salud, investigación en salud y propiedad intelectual, que es lo que nos centra hoy en este webinar. Estas 3 perspectivas estarán de manera transversal en estas 4 áreas temáticas que inicialmente hemos proyectado en este tanque de pensamiento. Y como lo conversamos en todos los espacios, son 4 áreas temáticas de arranque y que muy seguramente con el devenir y el desarrollo de nuestro tanque de pensamiento profundizaremos en otras áreas. Estas áreas temáticas: salud pública, terapias avanzadas, modelos de acceso innovador y sostenibilidad del sistema de salud. Pero estamos hoy convocados en la propiedad intelectual. Y aquí quiero compartir cuáles son nuestros temas claves en propiedad intelectual en nuestro tanque de pensamiento. Primer tema clave: generación de conversaciones y discusiones en materia de propiedad intelectual aplicable al sector salud, el evento que hoy estamos. Promover la formación de propiedad intelectual para profesionales de la salud y convertirnos y dar y generar un punto de partida con las primeras cápsulas de propiedad intelectual para acercar a nuestro sector salud al importante tema de la propiedad intelectual de una manera no tradicional, de una manera amigable. Y acá nuestro saludo de siempre de cómo participar de nuestro tanque de pensamiento. En INOS promovemos la colaboración y el diálogo constructivo y podemos colaborar, vincularnos de la siguiente manera: participando de nuestros eventos, contribuir en nuestro blog, contribuir con una publicación científica, técnica, comentar, hacer sugerencias. Bueno, hay una gran cantidad de opciones y ya nuevamente los invitamos a que ingresen a nuestra página www.inos.co, donde ustedes podrán recorrer, encontrar publicaciones, nuestro blog y una gran alternativa y opciones para poderse vincular. Me queda ya dar oficialmente que inicie este webinar, perspectivas sobre la formación de propiedad intelectual en el sector salud. Bienvenidos, y quiero terminar con nuestro logo, con nuestra frase que nos motiva en todos los espacios. En INOS estamos imaginando el futuro de la salud. Bienvenidos. Doctor Amaya, construir un diálogo desde la evidencia científica y acercar el conocimiento. Créame que son propósitos que desde el periodismo en salud agradecemos y valoramos de INOS, este binomio entre industria y academia que seguro nos va a arrojar muchos beneficios para el país, para la sociedad y para el sector salud. Ahora quiero darle paso a la presentación de la primera cápsula de propiedad intelectual construida por INOS para el sector salud, y para esto nos acompaña Juan Carlos Suárez. Él es el director de la Oficina Legal de Innovación y Extensión del Hub IEX de la Universidad del Bosque. Bienvenido, Juan Carlos, buenos días. Hola, Catriz, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, pues quisiera agradecer a Janet por la apertura. Precisamente este tanque de pensamiento INOS es el fruto de todo un trabajo de alta dedicación y muchos esfuerzos entre AFIDRIO y la Universidad del Bosque. También muchas gracias a Álvaro Amaya, como vocero de INOS, por la explicación y el detalle de ese enfoque que está teniendo INOS y la invitación de participación por todos los aliados que están involucrados en este sector de la salud. En segundo lugar, y ya para entrar en materia, pues fue encomendado para contarles el proceso, digámoslo así, que ocurrió detrás de cámaras de la creación de estas cápsulas de propiedad intelectual, el por qué y para qué surgieron. Y de esta manera me gustaría compartirles esta experiencia. Fue realmente muy interesante, un trabajo entre el equipo de AFIDRO, el equipo también de la Universidad El Bosque, a través del equipo del Hub IEX, de la universidad, la Oficina Legal de Innovación, con sus fortalezas en temas de propiedad intelectual, y por supuesto con el apoyo de la Facultad de Medicina de la universidad y el Centro de Diseño. A partir de esta necesidad global
que se tiene de formar siempre y de promover la propiedad intelectual, y más hoy en día con la alta necesidad de entendimiento en temas de patentes, de marcas, de derechos de autor, de secretos, y con todo el disparo de actividades de investigación y desarrollo, sobre todo en el sector salud, pues cobra mayor importancia que los profesionales de la salud no solo sean partícipes de esta dinámica, sino que conozcan en detalle y sean cada vez mucho más cercanos al entendimiento y a la utilización de la propiedad intelectual. Ante esta necesidad global y en el marco de los grandes trabajos y buenos esfuerzos que han hecho las instituciones de formación en temas de propiedad intelectual, por ejemplo, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, quisimos llevar a cabo la generación de unos contenidos dentro de esta perspectiva de propiedad intelectual de INOS como tanque de pensamiento, para crear estos contenidos de una manera no tradicional, de una forma muy cercana al profesional de la salud, partiendo de unos casos o escenarios clínicos, como lo van a ver, involucrándonos muy de cerca con los conceptos y la temática a la cual están familiarizados los profesionales de la salud, y utilizando estos escenarios, transmitir algunos mensajes de propiedad intelectual, no de manera rígida, no de manera estricta, jurídica, sino de una manera muy sencilla, muy amigable, muy básica. En ese sentido, creamos las primeras 5 cápsulas de propiedad intelectual de INOS, con el fin de poderlas compartir. Estas cápsulas van a estar alojadas en el website de INOS, con el propósito de que sean accesibles por cualquier persona, que sean utilizadas, van a estar compartidas con una licencia gratuita de libre acceso, con el fin de que las instituciones de educación superior, las instituciones del sector salud puedan utilizarlas inclusive para finalidades de formación. Sin más preámbulo, y antes de que pasemos a ver la primera cápsula, les cuento que vamos a generar más cápsulas en estas líneas de trabajo. Estas 5 primeras son, como les decía, el punto de partida, con el fin de que muchas más instituciones las utilicen, que se adhieran a nosotros, que se adhieran a INOS para que puedan generar otro tipo de actividades. Y este ha sido el marco para poder lanzar oficialmente estas cápsulas de propiedad intelectual. Sin más preámbulo, pues compartimos la primera cápsula con el fin de que ustedes puedan ver este fruto del trabajo mancomunado entre AFIDRO y la Universidad del Bosque, que está pues para ustedes, para todo el público en general, y totalmente bienvenidos a que sigamos trabajando mancomunadamente. Así que los invito a que veamos la primera cápsula de propiedad intelectual del sector salud. ¿Qué es la propiedad intelectual? Seguramente has oído hablar de propiedad intelectual en medio de controversias sobre películas, canciones y aplicaciones, en las que se discute quién fue el verdadero creador de un guión, una melodía o una imagen, y al final terminan en famosos pleitos judiciales. Pero la propiedad intelectual es mucho más que eso. Día tras día, estando despiertos e incluso dormidos, tenemos contacto con producción intelectual de todo tipo. Por ejemplo, detrás de los dispositivos y aplicaciones que utilizamos, siempre hay un inventor o un creador. Así que, ¿por qué no saber un poco más de esto? Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, como las invenciones, las obras literarias y artísticas, así como los símbolos, los nombres e imágenes que se utilizan en el comercio. Cuando usamos un teléfono o cuando tomamos un medicamento, también estamos empleando propiedad intelectual, pues para que esos productos llegaran a nuestras manos, pasaron por extensos y costosos procesos técnicos, económicos, industriales y legales. Gracias a la constante producción intelectual de científicos, artistas, creativos y al soporte de empresas, centros de investigación y universidades, tenemos productos novedosos de todo tipo. Pero, ¿qué sabes de la propiedad intelectual en el campo de la salud? Veamos con una historia qué tipo de producción intelectual podemos distinguir en el servicio de atención a un paciente.
Hace algunos días ingresó al servicio de urgencias de un hospital una persona que tenía síntomas graves, problemas respiratorios avanzados y fiebre muy alta. El panorama no era alentador. Se le realizó el examen físico que reflejó dificultades de respiración. Su médico solicitó rayos X de tórax, examen de sangre y administración de oxígeno. Quizás ya estés haciéndote una idea de su diagnóstico. Durante la valoración inicial, el médico utilizó un estetoscopio, un termómetro, una bata, una báscula y un software para registrar los datos del paciente. Después, en la realización de los procedimientos, se emplearon los equipos de rayos X, el tomógrafo, jeringas, probetas, tubos de recolección de sangre, guantes, tapabocas N95, entre otros. Todos los elementos de uso cotidiano en el campo de la salud son producción intelectual, y detrás de cada uno de ellos existen inventores, procesos creativos y mecanismos de protección de propiedad intelectual. Si revisamos el primer contacto del médico con el paciente, veremos que la alerta inicial sobre su respiración y ritmo cardíaco fue detectada gracias al estetoscopio. La primera versión del estetoscopio se inventó en 1816 por el médico René Laennec. Sin embargo, Laennec no protegió su propiedad intelectual como tampoco lo hicieron el médico irlandés Arthur Leather, quien años después mejoró el dispositivo, ni el norteamericano George Kamen, quien adhirió los audífonos para optimizar la experiencia sonora. En 1960, el cardiólogo y docente de la Escuela de Medicina de Harvard, David Littman, protegió las mejoras que realizó sobre el estetoscopio a través de uno de los mecanismos de propiedad intelectual existentes para ello, las patentes. Littman modificó el diseño del estetoscopio mejorando su capacidad acústica y convirtiéndolo en una poderosa herramienta de diagnóstico. Años más tarde, Littman llegaría a un acuerdo para que la multinacional 3M accediera a sus derechos de propiedad intelectual, cubiertos por su patente, y lograron llevarlo a nivel de producción industrial. Es por esta razón que uno de los estetoscopios más conocidos hoy en día es el estetoscopio Littman 3M. La producción intelectual de Littman fue protegida a través de una patente. Una patente es un título que otorga un estado a una persona para reconocerlo como inventor y darle el derecho de impedir que terceras personas, sin su consentimiento, realicen actos como la fabricación y comercialización del producto patentado, ya que podrían constituir infracciones de su propiedad intelectual. Así fue como Littman logró entrar en acuerdos comerciales con la empresa 3M, gracias a su patente, y tener derechos como inventor de su versión del estetoscopio. Pero aquí también hubo otro mecanismo de protección de propiedad intelectual aplicado. Las expresiones Littman y 3M son marcas registradas. Una marca es un signo distintivo capaz de identificar productos o servicios para diferenciarlos de los otros competidores en el mercado. Al proteger la propiedad intelectual del estetoscopio a través de patentes y marcas, Littman y 3M lograron un caso exitoso, donde el estetoscopio brilló y sigue brillando gracias a inventores, marcas y patentes. Gracias, Juan Carlos, por ese ilustrativo video. Yo creo que con ejemplos así nos gustan las cosas y nos abre mucho esa ventana hacia el tema de hoy que nos convoca, que es la propiedad intelectual. A mí me gustó muchísimo. Felicitaciones. Y ahora vamos a darle paso al bloque temático sobre la importancia de la formación de propiedad intelectual en el sector salud. Tendremos la participación de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Departamento Nacional de Planeación. Para ello quiero darle la bienvenida a la doctora Marcela Ramírez. Ella es la directora de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, mil gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, ¿entramos ya en materia? Sí, señora. Listo. La audiencia es toda suya. Bueno, entonces voy a compartir un segundo mi presentación. Por favor, me confirman que la están visualizando. Listo. Bueno. Sí, señora. Hoy vamos a hablar entonces de la importancia de la formación de patentes en el sector salud. Y para ello, quisiera contarles un poquito cómo es que funciona el sistema de patentes. Y el sistema de patentes es un equilibrio entre
lo que gana la sociedad, que es que aumenta los conocimientos tecnológicos y otorgan un derecho, mientras que otorgamos un derecho de exclusividad, mientras que el titular obtiene un derecho de exclusividad que compensa su inversión en investigación y desarrollo, pero en contraprestación de esa obtención de ese derecho y de esa exclusividad, pues le toca divulgar la información sobre lo que ha hecho, informarnos a todos el cómo se hace, y esta ha sido una motivación para que esta información, que en principio no tendría por qué ser divulgada, pues encuentre una forma de motivar a quienes han desarrollado esta invención, de motivarla para que en vez de guardarla como un secreto, no la pueda informar, no la pueda compartir y esté como una patente. Ahora bien, ¿por qué le hacemos tanto énfasis a que es súper importante que dentro de las universidades haya una formación en los temas de patentes? Porque la principal fuente de información puede llegar a ser, y mucho más en el sector salud, las patentes. ¿Por qué? Porque las patentes son públicas. Las patentes a los 18 meses en todos los países del mundo se están publicando. Entonces, esto nos da una cantidad de información, y es una información muy precisa sobre cómo se hace, cómo es que la empresa ha desarrollado ese producto o ese procedimiento. Es información que no se encuentra en otros documentos. ¿Por qué? Porque es la motivación de obtener un derecho el que hace que esa empresa, que ahora sabe el cómo se hace, no lo cuente para que quede de conocimiento público. Adicionalmente, es información que viene estandarizada. Es información donde las solicitudes de patentes tienen una información bibliográfica en la cual ustedes pueden conocer quién es el titular de la patente, van a tener un resumen y van a tener adicionalmente una descripción muy detallada, incluso en aparatos como el que mencionaban en la cápsula anterior. Muy seguramente, si hubiera estado patentado, todo el detalle de cómo se hace ese aparato, qué mecanismos o qué elementos lo conforman o lo hacen novedoso, ustedes los podrían encontrar en dibujos y en descripciones. Y también tenemos las reivindicaciones, que es la parte más legal de la solicitud y que es la que nos marca realmente qué es lo que quedó protegido. Adicional a esto, las patentes vienen absolutamente clasificadas. Entonces, imagínense lo que es la facilidad de obtener esta información. ¿Por qué? Porque es información que no está como la información en artículos, que les toca a ustedes empezar a buscar por el autor o buscar solamente por la revista o por palabras claves, sino que acá en las patentes hay un más allá. Hay una información clave que está disponible para todos, y que si ustedes dentro del proceso de formación hacen que sus alumnos aprendan a cómo están estas clasificaciones, cómo son estas clasificaciones, muy seguramente la cantidad de información que van a poder obtener es inmensa y va a ser mucho más fácil de obtener cuando ya las personas están familiarizadas con ella, que obtener información de los artículos científicos, que son los que usualmente se utilizan para realizar sus investigaciones. Adicionalmente, lo que es clave dentro del proceso de patentes es que para que se otorgue una patente, uno de los primeros requisitos que exigimos es la novedad, es decir, que no haya sido publicada en ninguna parte en el mundo antes del momento en que se presenta la primera solicitud de patente. Siendo así, todas las compañías y todos los titulares o los solicitantes de patentes saben que antes de lanzar cualquier información, antes de empezar a escribir papers, antes de divulgar la información en libros, antes de poder hacer una presentación de ese producto o comercializarlo, lo primero que debe hacer es presentar la solicitud de patente. Entonces, siendo así, en información patente van a tener ustedes la primera publicación sobre una invención. Tan es así que, por ejemplo, en el caso de Kodak, en su momento, de pronto no hizo un buen seguimiento y no se dio cuenta que venía la cámara digital. Muy seguramente, si hubiera hecho una investigación muy detallada en información patente, hubiera tenido la posibilidad de informarse qué era lo que se le venía después, y muy seguramente de reaccionar un poco mejor al hecho grande que es que se venía Sony con una cantidad de patentes
en el tema de la fotografía digital y que la dejó por fuera de cualquier posibilidad de competencia. Entonces, la información que está contenida en patentes bien vale una buena parte de un curso de propiedad intelectual y bien vale el hecho de que hay una formación, por lo menos un segmento de formación de los estudiantes, y más cuando van a salir a hacer una tesis, van a salir a hacer una investigación, es necesario que conozcan la información patentes, que la utilicen, que jueguen con ella, que aprendan a ubicar dónde está la información que realmente les interesa, porque a esto les va a dar una ventaja tecnológica. Esto les va a permitir a ellos tener mayores ideas sobre cuáles son realmente las tendencias que hay en relación con una tecnología. Ahora bien, otro plus que tenemos, y los que tenemos los colombianos, es que las patentes son territoriales. ¿Y de qué hablo cuando las patentes son territoriales? Nosotros muchas veces nos llegan y nos dicen, queremos una patente, pero queremos una patente en Estados Unidos. Queremos una patente, pero queremos una patente en Europa. Resulta que la gran pregunta es, ¿usted dónde va a comercializar? ¿Cuál es su campo de acción? ¿Dónde va a vender? Porque es que una patente en Europa no sirve para nada acá en Colombia. Nosotros podemos copiar sin ningún problema las patentes que estén publicadas en Europa e incluso patentadas en Europa y no presentadas en Colombia. Desde que en Colombia no existe ese derecho, acá no hay ningún derecho de exclusividad. Si no hay patente en Colombia concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en Colombia no hay ningún derecho de exclusividad. Entonces, termina siendo información súper clave, porque mientras que en un año, vía el tratado de PCT, que es el tratado a través del cual la mayoría de los solicitantes presentan sus patentes, se presentan cerca de 260, por ejemplo, en el 2019 fueron 265.800, usualmente fluctúa entre alrededor de 250.000 solicitudes de patente. En Colombia apenas se presentan 2.157. Entonces, como ustedes pueden ver, casi que es el 1% de lo que se presenta en Colombia, y nos está quedando ese 99% para que podamos estudiarlo. Es un 99% que está libre y que realmente no existe un derecho que nos impida hacer uso de esa información. Entonces, lo que estamos acá en Colombia somos unos privilegiados por poder contar con esta información. Muy seguramente si viviéramos en un país como Europa, como Estados Unidos, como Japón, allá que hay muchas de estas patentes ya consolidadas, pues van a encontrar un campo muy, muy angosto para poder hacer sus investigaciones o para poder elaborar sus productos. Pero acá en Colombia, donde apenas tenemos un 1% de las solicitudes que se presentan en el mundo y más o menos concedemos entre el 60% de las solicitudes que nos presentan, pues lo que hay es una cantidad de información disponible para jugar, disponible para desarrollar, disponible para investigar y para sacar miles de ideas para que podamos realmente hacer que nuestras investigaciones o que las investigaciones en salud sean muchísimo más poderosas, sean muchísimo más fortalecidas y puedan llegar a tener incluso ellas mismas patentes. Ahora bien, la información patente, ¿por qué termina adicionalmente siendo muy importante? Y es porque desde el momento de la salida de mercado, si hiciéramos una línea de tiempo, muy seguramente la patente habría sido presentada 2 o 3 años antes, más en el sector salud. ¿Por qué? Porque resulta que presentan la patente, pero todavía no han hecho todas las pruebas que son necesarias para lograr el permiso de comercialización. Entonces, muy seguramente cuando ustedes tienen acceso a una patente, a la información de una patente, van a faltar 1 o 2 años para que ustedes encuentren ese producto ya comercializado o que empiece a ser introducido en el mercado. Entonces, si ustedes logran que sus estudiantes valoren las patentes y puedan tener información o jueguen con esta información que hay en las patentes, pues les habrán dado un tiempo para anticiparse, un tiempo de conocimiento, que si solamente investigaran artículos, pues estarían perdiendo más o menos 1 año, y si solamente se fijaran en lo que ya hay en el mercado, estarían perdiendo 2 años, y muy seguramente si hacemos la comparación con informes comerciales, con ferias, con noticias y con libros, sería muchísimo mayor la información
el tiempo de retraso con que esa formación llegaría a sus estudiantes. Adicionalmente, es importante, como lo mostraban en la cápsula, tener muy en claro cuál es el papel que juega la propiedad industrial e incluso la propiedad intelectual en cada una de las fases del proceso de innovación. Y es que antes de empezar cualquier investigación, tesis, estudios, va a ser clave que evaluemos el entorno, y entre eso evaluar el entorno, en ese reconocer que existen unos problemas técnicos, la información de patentes va a ser clave. Y para establecer qué es lo que hay en el estado de la técnica, qué es lo que hay en ese estado del arte y qué me va a servir a mí de información para realizar o plantear mi tesis o para plantear mi investigación, va a ser clave el conocer la información patentes. Pero no nos quedamos solamente ahí. Hay que, muy seguramente vamos a empezar a tener ideas y vamos a tener una planeación sobre ese tema. Y si no queremos que esa información se nos escape, muy seguramente lo que vamos a tener que hacer es uso de los secretos empresariales, uso de los derechos de autor para proteger toda esa información que estamos produciendo. Si estamos ya en el caso de producción de prototipos, pues van a ser clave los secretos empresariales y las firmas de acuerdos de contratos donde la confidencialidad pueda llegar a ser la clave para poder hacer una producción de prototipos y para realizar las pruebas requeridas antes de sacar nuestro producto al mercado. Y si ya está el producto consolidado, tenemos o un producto o un procedimiento nuevo e inventivo, pues qué mejor que protegerlo mediante patentes de invención. Y si es una pequeña modificación que le hemos hecho a un equipo, pues va a ser óptimo que lo podamos proteger mediante un modelo de utilidad. Y ahí sí, en ese momento, ya protegidos, ya con el derecho, no necesariamente otorgado, pero sí con el derecho solicitado, vamos a poder empezar a hablar de una divulgación y de una comercialización de ese producto. Porque acá la idea es que las patentes no solamente se nos queden en la información que nos va a ser útil para desarrollar nuevas cosas, o como ya muchas universidades en Colombia están llegando, en la posibilidad de proteger y conseguir el derecho. Si protegemos si hacemos investigación y no protegemos, si protegemos pero no comercializamos, pues nos estamos quedando a mitad de camino y estamos haciendo que la investigación, que debería ser algo rentable, o por lo menos en algún momento darnos un fruto, pues se nos vuelva, es un gasto donde no estamos produciendo nada, sino pues podemos producir conocimiento, pero no producimos ningún beneficio real para quienes han invertido su tiempo y su dinero en hacer estos desarrollos. Entonces, en conclusión, porque sé que se me está acabando el tiempo, el sistema de patentes se creó para promover la innovación y garantizar el acceso a la información. Es una fuente inagotable de ideas. Lo ideal es que cuando ya tengamos algo consolidado, no necesariamente que esté 100% probado, pero si ya sabemos cuál es la invención, protejamos la invención, porque es la única manera de garantizar un retorno a la inversión, un incentivo en la inversión en investigación y desarrollo, y la investigación las patentes hacen que la investigación no se vuelva un gasto. Adicionalmente, para la formación que ustedes están dando a sus alumnos y más a sus alumnos en el sector salud, va a ser clave entender cómo es que funciona este sistema para lograr realmente hacer un aprovechamiento adecuado de él y evitarnos problemas por infracciones de productos que se encuentren protegidos. Entonces, sí va a ser clave dentro del proceso de formación que haya una visualización de oportunidades a través de la información de patentes y que no tenga muy claro cuáles son las limitaciones que tengo, qué no puedo producir, porque eso sí está protegido y tengo que respetar ese derecho de exclusividad que se ha otorgado. Y va a ser clave para la toma de decisiones del sector. ¿Por qué? Porque como ustedes se dan cuenta, pues son muchísimas las patentes, hay muchísima información, son muchísimas las solicitudes de patentes que se presentan en el mundo, muy seguramente son muchísimas las que se patentan en el mundo, pero en Colombia lo que tenemos es una oportunidad para hacer un correcto aprovechamiento de la propiedad intelectual, tanto desde el punto de vista de usar la tecnología como desde el punto de vista de proteger nuestros desarrollos y no simplemente hacer investigaciones
en las cuales se nos quedan en unas tesis, se nos quedan de pronto en un artículo y realmente no hay un retorno de esa inversión y no hay un aprovechamiento de esta inversión. Realmente las patentes se tornan en la herramienta decisiva para poder llegar a una comercialización. Creo que eso era lo que tenía para contarles hoy. Creo que me volé un minuto, perdónenme. No, está perdonada. Muchísimas gracias por su precisión, por su claridad, por este ABC tan bien explicado sobre este tema. Yo creo que es muy importante esa cronología que usted nos ha presentado, el cuándo, el qué es primero, el dónde y en qué momento iniciar estos procesos de patente. Muchas gracias, doctora Marcela. Con muchísimo gusto. Hasta luego, que estén muy bien. Ahora quiero darle paso a Juan Sebastián Robledo, director de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación, DNP. Bienvenido, doctor Robledo. Hola, buenos días para todos. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. Un segundo. Cuéntenme si están viendo ya la presentación. Lo vemos. Está perfecto, doctor. Adelante. Bueno, yo les voy a contar un poquito de forma más general los retos que tenemos en Colombia sobre propiedad intelectual y contarles que desde el Gobierno Nacional estamos liderando una nueva política de propiedad intelectual para abordar esos retos que tenemos como país, algunos de los cuales Marcela estaba comentando. Primero, un contexto general. Para decir algo que hacía mucho énfasis la nota que vimos, el video que vimos al principio, en donde la propiedad intelectual o los intangibles son cada vez más importantes en la producción mundial. Más o menos se estima, como ven en la gráfica de la izquierda, que 1/3 del valor agregado de todo lo que se produce en el mundo digamos, viene de los bienes intangibles o de la propiedad intelectual detrás de esa producción. Y cuando uno ve, por ejemplo, cuál es la composición de cómo se valoran las empresas, cada vez los bienes intangibles son más importantes. En la gráfica de la derecha vemos, por ejemplo, la participación de los activos intangibles en el valor de mercado de las empresas que hacen parte del índice de S&P 500 en la bolsa de Nueva York, y ya podemos decir que más o menos casi el 90% del valor de las empresas que hacen parte del índice vienen de los bienes intangibles que están en esas empresas. Entonces, la propiedad intelectual es cada vez más importante para el valor agregado que genera las empresas más importantes en el mundo. En Colombia nosotros tenemos unos retos muy, muy importantes en materia de propiedad intelectual. Según el índice IP del US Chamber of Commerce, Colombia está en el puesto 29 de 53 países y es el número 4 en la región. Entonces, incluso comparado con los países, digamos, de nuestra región, estamos un poco rezagados. Y cuando uno mira, digamos, las diferentes áreas alrededor del marco institucional, regulatorio, de la propiedad intelectual, realmente donde tenemos los retos más grandes está en la comercialización de productos de propiedad intelectual. También en los temas de derechos de autor tenemos unos retos grandes, pero son retos que también comparten los países de América Latina. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven cómo en la gráfica de la derecha están las diferentes áreas de la propiedad intelectual que mide el índice. La raya azul es el puntaje que tienen cada uno de esos subíndices, las 3 mejores economías. La raya anaranjada está el promedio de los países de América Latina y la amarilla representa los puntajes que tiene Colombia en cada uno de esos subíndices. Ahí lo que se puede ver es que donde tenemos los menores puntajes está en los temas de derechos de autor, que Carolina ya les contará, hará un zoom en esos temas en un momento, pero como pueden ver, en los demás países de América Latina también tienen unos retos muy grandes ahí. Donde hay una diferencia muy grande es en la comercialización de propiedad intelectual. Incluso los países de Latinoamérica tienen un
puntaje promedio mucho más alto que el que tenemos acá en Colombia, que está alrededor de 10 sobre 100 puntos. Por otro lado, en la eficiencia sistemática del sistema y en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, ahí estamos, digamos, por delante de nuestros pares de la región, en donde tenemos unos puntajes muy por encima de los demás países regionales. Cuando uno hace en zoom en el sector salud, la verdad es que es un sector muy destacado en la propiedad intelectual en Colombia. Cuando miramos, por ejemplo, en la participación de las 5 principales áreas de solicitudes de patentes de invención, la tecnología médica tiene un rol preponderante. Digamos, en el 2017 y 2018 era el área en donde más solicitudes de patentes se hacía. En el último año fue sobrepasado un poco por otras maquinarias especiales y por temas de ingeniería civil, pero de todas maneras la tecnología médica representa el 12% de las solicitudes de patentes de invención en Colombia. Y además esas solicitudes de patentes de tecnología médica tienden a tener digamos, un porcentaje de éxito mucho más alto que el promedio de solicitudes de patentes a nivel de Colombia, sobre todo en los últimos 3 años, 2017, 2018 y 2019, el porcentaje de solicitudes de patentes que terminan siendo concedidas es bastante más alto para las patentes de tecnología médica que para las solicitudes de patente promedio en Colombia. El último año realmente fue muy destacado. El 71% de las solicitudes de patentes de tecnología médica fueron concedidas. Entonces esas son buenas noticias relativamente para el sector salud. Aquí simplemente quiero abordar un par de temas que creemos que están asociados a estos retos grandes que tenemos en materia de propiedad intelectual en el país al principio de la presentación. Tenemos 2 retos muy puntuales que están asociados con los retos que tenemos sobre todo en la comercialización de propiedad intelectual en Colombia. El primero es que nuestras diferentes tipos de organizaciones, sobre todo las empresas, las universidades, los centros de investigación, tienden a no trabajar lo suficientemente entre sí, articuladas. Cuando vemos qué tantas empresas colaboran con diferentes instituciones, digamos, generadoras de conocimiento, vemos que muy poquitas empresas trabajan en conjunto con universidades o con centros de desarrollo tecnológico o con centros de investigación autónomos o parques tecnológicos. Y eso que aquí, en esta gráfica que vemos a la izquierda, nos estamos concentrando solo en empresas que son innovadoras o son potencialmente innovadoras. Entonces, para darles un ejemplo, solo menos del 15% de las empresas innovadoras o potencialmente innovadoras colaboran con universidades en proyectos de innovación. Cuando uno mira a otras instituciones generadoras de conocimiento, ese porcentaje es mucho menor. Menos del 5% de las empresas están trabajando articulados o con un centro de desarrollo tecnológico o con un centro de investigación autónoma o con un parque tecnológico. Entonces, un gran reto es empezar a generar mucha más articulación, mucho más trabajo conjunto entre academia y empresa. Y el otro gran reto que vemos es que un porcentaje muy alto de los investigadores en Colombia están vinculados a la educación superior y un porcentaje muy chiquito trabaja directamente para el sector privado. Por ejemplo, cuando vemos países, digamos, relativamente parecidos a Colombia como México y Chile, más o menos el 30-35% de los investigadores trabaja en empresas privadas. Un porcentaje también importante de más o menos 10-15% trabaja en el gobierno. Cuando vemos esos porcentajes en Colombia, apenas el 2 o 3% de los investigadores está trabajando en empresas privadas y más o menos del 1% está trabajando en el gobierno. Entonces, mientras en Colombia el 95-96% de los investigadores trabaja en la educación superior, en los países de América Latina es solo el 55-60%, en América Latina como un todo un 70%. Entonces,
tenemos un reto también muy grande de vincular más y más investigadores directamente en las empresas, porque las empresas en general tienen unos incentivos mucho más fuertes a comercializar la propiedad intelectual que van generando. Las entidades de educación superior no tanto, pero además, sabiendo que tenemos tantos investigadores en la educación superior, tenemos que promover mucho más la transferencia y aprovechamiento de todo el conocimiento y propiedad intelectual que se va generando en las universidades para que vayamos generando mucho más valor comercializable a través de esa propiedad intelectual. Este reto, por ejemplo, también se ve cuando uno mira el ranking de las instituciones que más patentes generan en Colombia versus esa misma lista en Estados Unidos. Cuando uno mira en Estados Unidos cuáles son las instituciones que más patentes generan al año, 10 del top 10 son empresas privadas, empresas como Apple, empresas como Amazon, empresas, digamos, con alta intensidad tecnológica. Cuando uno mira el ranking de las instituciones, el top 10 de las instituciones que más patentes generan en Colombia, 9 de esas top 10 son universidades, solo una es empresa privada. Entonces ahí tenemos un reto muy grande también de que las empresas, de que el aparato productivo, digamos, que genere mucho más propiedad intelectual y la comercialice y la aproveche, y que el conocimiento que se genera en la educación superior, que es muchísima, se transfiera también en propiedad intelectual protegida y comercializada. Entonces, con estos retos en mente, desde el gobierno nacional venimos desarrollando una política nacional de propiedad intelectual que se basa en 3 pilares o en 3 objetivos grandes que son los siguientes. 1, incentivar a que se proteja la propiedad intelectual y a que se aproveche esa propiedad intelectual a través de proyectos de comercialización. Queremos incentivar la creatividad y la innovación basada en el aprovechamiento efectivo de la propiedad intelectual. Segundo gran principio, la efectividad y el equilibrio. Queremos que la política sea muy efectiva en la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, pero que equilibre las necesidades tanto de los titulares de esa propiedad intelectual como de los usuarios de esa propiedad intelectual. Y por último, hacemos mucho énfasis en la transversalidad y en la articulación institucional que se requiere a nivel gobierno y con el sector privado para tener una política que consolide la propiedad intelectual como una herramienta transversal para la generación de conocimiento. Esos son como los 3 pilares. El proyecto de política, el primer borrador ya se publicó. Ahorita les cuento más sobre los pasos que hemos venido surtiendo y los que siguen, pero algunas estrategias y acciones planteadas en el borrador de política está, por ejemplo, ampliar el alcance y la cobertura de los programas que tenemos desde el gobierno nacional para fomentar la protección, la generación, la protección y el aprovechamiento de propiedad intelectual, fortalecer también la cultura de los derechos de propiedad intelectual desde el sector educativo, que desde la educación básica, media y universitaria, los programas de formación hagan un poco más énfasis en la propiedad intelectual y su importancia. Queremos diseñar e implementar estrategias que estén focalizadas en la comunicación sobre bases para construir modelos de negocio a través de los derechos de propiedad intelectual. Es importante también que formemos mucho más a las MIPYMES en especial, porque en general las empresas más grandes tienen una cultura de propiedad intelectual mucho más fuerte, pero tenemos que formar mucho más en propiedad intelectual a las MIPYMES para que aprovechen los beneficios y estrategias fiscales que desde el gobierno hemos creado en la gestión de intangibles corporativos. Digamos, por derecho del tiempo, digamos, pensando en el tiempo que solo me quedan un par de minutos, no voy a entrar en todo el detalle de cada una de las acciones, sino más bien les voy a contar sobre cuál es el cronograma de actividades de esta Política Nacional de Propiedad Intelectual, porque la invitación para todos los que están acá es que se unan a este proceso de construcción de la política. Hemos tratado de que el proceso sea lo más participativo posible para que entre todos construyamos una hoja de ruta de mediano y largo plazo que le permita al país realmente dar un salto de calidad en términos de propiedad intelectual. Estuvimos trabajando todo el primer semestre de este año en un primer borrador de la política junto con muchos actores públicos y privados. A comienzos de octubre publicamos el primer borrador que estuvo para
para recepción de comentarios todo el mes de octubre. Recibimos más de 1000 comentarios de organismos internacionales y nacionales, públicos y privados, de sociedad civil, y hemos estado desde entonces procesando todos esos comentarios para fortalecer el borrador mucho más. También este mes de noviembre y el siguiente hemos estado y vamos a seguir estando en un proceso de concertación de acciones con las diferentes organizaciones del gobierno nacional que tienen competencia dentro de la política y haciendo ajustes al documento, todo esto con base en los comentarios que recibimos, y estamos esperando que en febrero de 2021 publiquemos de nuevo un nuevo borrador de política, de nuevo para comentarios, para seguir fortaleciéndolos. Entonces, la invitación es que entre todos abordemos estos grandes retos que tenemos en materia de propiedad intelectual en Colombia para que construyamos una hoja de ruta de verdad efectiva y de acuerdo a las necesidades del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Juan Sebastián Robledo. De verdad que ha sido muy interesante que nos enseñe, en mi caso, esa participación que tienen los bienes intangibles en la economía de los países, y definitivamente ese puesto 23 de 53 países que tiene Colombia, tenemos que superarlo, así como ese cuarto en la región. Tenemos retos muy grandes, como usted los ha dicho, pero vamos por buen camino. Muchas gracias por su intervención. Gracias a ustedes por la invitación, un placer, y seguimos conversando. Es la oportunidad, muchas gracias, doctor, es la oportunidad de darle la palabra a esta hora a la doctora Carolina Romero. Ella es la directora nacional de Derechos de Autor, nos acompaña a esta hora. Doctora, muy buenos días, bienvenida y adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a mis copanelistas y por supuesto a todas las personas que nos están viendo el día de hoy a través de diferentes mecanismos tecnológicos y redes sociales. Agradecer también la invitación y bueno, nos toca hablar de algo que nosotros desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor hemos insistido reiteradamente, y es la importancia de enseñar el derecho de autor en las universidades y en el ámbito académico. Nosotros creemos que un profesional que se forme o tenga conocimiento de los temas de propiedad intelectual, aunque no sea un experto, tiene un valor agregado, y ese valor agregado está asociado a toda la tendencia que hay hoy en día a los países perseguir obtener un espacio en esa economía del conocimiento. Si nosotros vemos hoy en día, hablamos desde hace varios años sobre todo lo que tiene que ver con las industrias 4.0, sobre la posibilidad de generar bienes y servicios de valor agregado en diferentes sectores económicos, y por lo general esos bienes y servicios de valor agregado están impactados por intangibles protegidos por la propiedad intelectual. En el caso concreto del derecho de autor, el derecho de autor es una materia que está enfocada básicamente a las creaciones que son frutos del esfuerzo del intelecto humano. Y nosotros vemos que la existencia de estas obras de naturaleza artística, científica o literaria es transversal a todas las áreas del conocimiento que existen en una universidad. Esto no es un tema exclusivo para abogados. Yo quisiera también hacer un énfasis en esto, porque muchas veces se les tiene miedo a esta disciplina porque pensamos que es un tema que está reservado únicamente para el conocimiento de los abogados. Pero contrario a esto, nosotros vemos que hay más justificación aún de que sean los propios creadores los que conozcan sobre el derecho de autor. Y en este sentido nosotros vemos un espectro de incidencia aún mucho mayor frente a cualquier estudiante en cualquier carrera y mucho más en aquellas que tienen una vocación creativa. Nosotros vemos que el derecho de autor puede tener incidencia en sectores como el diseño, la arquitectura, la música, el audiovisual, carreras asociadas a elementos tecnológicos, porque recuerden que el derecho de autor también protege el software está protegido por derecho de autor. Tecnologías, ingenierías, comunicación, ciencias de la salud, artes, moda, etcétera.
Entonces vemos que todas estas áreas las podemos encontrar en diferentes ámbitos académicos dentro de las universidades. Ahora, con independencia de la disciplina académica que escoja un estudiante, todos, absolutamente todos, somos potenciales autores. Pues si la universidad tiene vocación de investigación y tiene grupos científicos, etcétera, también va a haber la posibilidad de que en ciertas etapas de la investigación, cuando todavía no se ha obtenido una patente, cuando no se ha obtenido todavía un bien protegido por la propiedad industrial en este caso, sea el derecho de autor el que también brinde una protección a los escritos que contienen información tecnológica y científica. Ahora, es importante también que los estudiantes desde su carrera comiencen a valorar los activos intangibles. A futuro, pues no sabemos si algunos de esos estudiantes pues también van a ser emprendedores, si es que tienen y desarrollan esas habilidades empresariales. No sucede en todos los casos, pero si ellos son conscientes también del valor que tienen estos activos intangibles, van a darse cuenta también o van a dimensionar de mejor manera esas posibilidades que en el ámbito profesional podrían también desarrollar ciertas actividades en donde se basen en el ejercicio de los derechos sobre esos bienes de naturaleza intangible. Nosotros vemos también que en algunas oportunidades, cuando las personas se acercan al derecho de autor y se acercan a conocer un poco más sobre estas materias, es porque han tenido una mala experiencia, porque los llamaron a una conciliación, porque los llamaron a una, o porque recibieron una demanda, o porque alguien les pidió que hicieran un diálogo directo para hablar sobre una eventual infracción a un derecho. Y creemos que no es necesario o no debería ser así la primera aproximación que se tiene al derecho de autor, porque cuando las personas tienen este tipo de aproximaciones, por lo general, quedan con percepciones negativas sobre el derecho de autor, y cuando debería ser todo lo contrario. Creemos que el derecho de autor patrocina o hace parte de un círculo virtuoso en donde los intangibles juegan un rol muy importante, y si hay una conciencia de eso, yo no tengo por qué tener esa primera aproximación basándome en una experiencia negativa. Muchos creadores se acuerdan del derecho de autor es cuando tienen un conflicto por infracción, ya sea un derecho moral, ya sea un derecho patrimonial, etcétera. Ahora, vemos también que en el marco de las universidades también los modelos educativos están basados en contenido protegido por el derecho de autor. La universidad como tal siempre tiene una doble relación con el derecho de autor. Por una parte, la universidad es un recinto en donde estudiantes, en donde profesores, docentes, investigadores están creando constantemente obras literarias y artísticas, pero también la universidad es un recinto en donde se utilizan obras literarias y artísticas de terceros. Y obviamente aquí tengo que hablar de un tema que es muy importante tener en cuenta desde el punto de vista del derecho de autor, porque el derecho de autor no es solamente protección, sino que también tiene los mecanismos para que exista un balance y un equilibrio, y de esta manera poder tener una o ceder en parte los derechos que corresponden a los autores o titulares en beneficio de unos fines como la educación, la cultura, el acceso a la información, etc. Para esto existen unos límites, que son las excepciones o limitaciones al derecho de autor, que permiten ciertos usos sin contar con la autorización de los autores o los titulares de estos derechos. Sin embargo, los límites, como su nombre lo dice, son la excepción y no la regla general. Y hay ciertos usos que no están necesariamente relacionados con una excepción.
En esos casos, entonces, es importante contar pues con la autorización de los distintos titulares de derecho. Y hoy en día, con todo esto que nos sucedió a raíz de la pandemia y con todas las situaciones que estamos viviendo y la inmersión completa en la virtualidad, nos dimos cuenta también de que hay un uso intensivo de obras en el ambiente digital. Porque quiero mencionarlo en este momento, porque también se notó de que a pesar de que se había incrementado intensivamente el consumo de las obras en el entorno digital, eso no necesariamente se vio reflejado al mismo tiempo en un incremento en cuanto al licenciamiento o un incremento de los beneficios económicos que reciben los autores o titulares de esos derechos. Es decir, aumentó el consumo, pero no el uso legal de ese consumo que implica necesariamente la solicitud de una licencia o actuar amparados por una limitación de excepción que, como les dije, es la excepción y no la regla general. Entonces, yo creo que en este momento en que estamos también pensando en modelos educativos disruptivos, si se puede utilizar esta palabra, pues hay que pensar también en estos modelos educativos disruptivos, darle un espacio al derecho de autor, pues para que todos los integrantes de la cadena de valor, en este caso, pues de las obras protegidas, cualquiera que sea el sector que a ellas corresponda, también puedan recibir un beneficio por la explotación y utilización de esas obras. Hoy en día, por ejemplo, vemos que estos mecanismos o métodos educativos combinan diferentes tipos de modalidades, algunas son síncronas, otras son asíncronas, con el profesor o sin él, con una cantidad de actividades que en últimas todas están basadas en contenido protegido por el derecho a autor. Simplemente para finalizar, pues desde nuestra parte estamos convencidos de que el conocimiento de estas materias por los estudiantes desde las etapas tempranas de formación universitaria, lo que hacen es dar la posibilidad de que esos estudiantes entiendan o comprendan el valor agregado que tiene para ellos la protección de esos intangibles, pero que también los vean como una oportunidad en su futuro desarrollo profesional, ya sea que sean usuarios de derecho de autor o ya sea que pertenezcan a algunas actividades en las cuales se produce y se crea contenido protegido por el derecho de autor. Entonces, yo quisiera simplemente finalizar acá, insistir en las posibilidades que nosotros también tenemos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor para que tengan acceso a material relacionado con la materia. Constantemente estamos dando capacitaciones, cursos, charlas, cursos virtuales, pero reconozco, más allá de eso, el valor agregado de que las universidades vinculen a los pensum académicos estas materias, si no es a todas las carreras, por lo menos aquellas en las que mayor incidencia tiene el tema de derecho de autor y derechos conexos. Muchísimas gracias. Pues, doctora Carolina, muchísimas gracias a usted por su intervención, por esa invitación a acercarnos a los derechos de autor, no solo cuando hay problemas, ni cuando hay conflictos, sino que las puertas siempre van a estar abiertas. Y muchas gracias por ese mensaje. Los propios creadores son quienes deben conocer sobre los derechos de autor y, mucho más importante, todos podemos o todos somos potenciales creadores. Muchas gracias y feliz resto de día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a usted. Nuestros expositores han reflejado la importancia de la formación de la propiedad intelectual en el sector salud desde la perspectiva de las instituciones promotoras de la propiedad intelectual. Pero veamos ahora otro ángulo. ¿Cuál es la perspectiva que tiene nuestro sector universitario? Y para ello quiero invitar al doctor Juan Guillermo Hoyos. Él es secretario general de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Catriz, muy buenos días.
Muchas gracias por esta generosa invitación a este espacio generado por la industria y la academia, alianza más que necesaria y pertinente. Un cordial saludo en nombre de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, de sus 88 universidades asociadas, entre las que por supuesto está la Universidad El Bosque, que hoy nos recibe como parte del tanque de pensamiento INOS, cuya rectora, doctora María Clara Rangel, hace además parte del Consejo Directivo como miembro principal de ASCUN. En los 63 años de trabajo ininterrumpido de la asociación, se ha velado por la autonomía universitaria, la calidad académica, la búsqueda y difusión del conocimiento y la responsabilidad social. El trabajo asociativo nos ha permitido abordar los retos que permanentemente presenta un sector tan dinámico como el de la educación superior, para responder de la mejor manera a las necesidades de la sociedad en sus niveles local, regional, nacional y global. La investigación, la generación de conocimiento y la formación de profesionales conllevan grandes responsabilidades y compromisos que involucran, entre otros, el uso permanente de fuentes calificadas de información, artículos científicos, libros, revistas y demás material disponible. Como un ejemplo, quiero compartirles que en la historia reciente hemos adelantado un trabajo intenso y concertado entre las universidades y el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, CEDER, con el fin de avanzar en la protección de los autores, de los titulares de derecho de autor y de editores en el ejercicio de sus derechos en materia de reproducción de obras. Esto se enlaza con la exposición que nos acaban de hacer. Las universidades han avanzado en identificar que un alto porcentaje de fuentes para uso de información virtual son las bases de datos pagadas por ellas mismas con licencias anuales, un poco más del 50%. Otro porcentaje corresponde a información de autoría de las propias universidades, también información de acceso libre y otro porcentaje a información de repertorio que representa el CEDER. Antes estos procesos se adelantaban a través del seguimiento de fotocopiadoras, las que estuvieran ubicadas en los campus. Hoy en día todo ha cambiado. Este ejemplo solo muestra una de las aristas de lo que implica para las universidades los derechos de autor y la propiedad intelectual. Nuestra comunidad académica es una intensa usuaria de información y productos protegidos de alguna forma, pero a su vez, además de usuaria, esta comunidad es productora y generadora constante, muchas veces sin ser plenamente consciente de eso. Desde ASCUN queremos animar a nuestras universidades asociadas y a toda la comunidad académica a avanzar en el conocimiento y en la formación sobre todo lo que implica esta producción, los derechos de autor y la propiedad intelectual, que transversalmente toda la comunidad académica y científica se apropie. Reconocemos los esfuerzos adelantados en este sentido por algunas instituciones y esperamos que todas se sumen. Hace varios años, cuando recién me gradué de médico, no era plenamente consciente de todo lo que giraba alrededor de la atención que ofrecía a un paciente en cuanto a propiedad intelectual. Se podría decir, y como lo veíamos en una cápsula que ya nos presentaron, que cada implemento y equipo que tenía en el consultorio tenía detrás todo un proceso complejo relacionado con producción y propiedad intelectual. El desarrollo de biotecnologías e innovación biomédica requiere de recursos humanos bien preparados y de inversiones a gran escala para la investigación y desarrollo de productos y aplicaciones. En la siguiente cápsula queremos compartir un ángulo de ese universo, lo que está detrás de un medicamento, la investigación, producción y aplicación de propiedad intelectual. A pesar de estar este ejemplo en el campo de los profesionales de la salud, es algo que animamos a incorporar en la formación transversal en todas nuestras universidades. Esto también facilitará el trabajo articulado universidad-empresa, como nos llamaban la atención quienes me han precedido. Esto no es un campo específico de los abogados.
Nos corresponde a todos en todas las áreas del conocimiento. Todos producimos, todos usamos. Entre más conscientes seamos de esto, más posibilidades vamos a tener de aportarle a la sociedad y al país y a nuestra propia institución si además conocemos muy bien este proceso. Sin extenderme más, me uno a la frase de Inos: entre todos estamos imaginando el futuro de la salud. Entonces les pido el favor que vayan adelante con la cápsula y muchas gracias. Medicamentos y propiedad intelectual. La industria farmacéutica y los medicamentos son los elementos con los que mayor relación tenemos en el campo de la salud, aunque muchas veces desconocemos que detrás de ellos hay un extenso proceso de investigación, alta inversión económica y enormes esfuerzos de equipos de trabajo. De hecho, todos los fármacos que utilizas existen gracias a arduos procesos de desarrollo que requieren de varios años y, por lo general, en ellos hay un alto grado de producción intelectual protegida a través de patentes, marcas comerciales y secretos empresariales. Por ejemplo, una píldora para aliviar un dolor crónico muscular que consigues fácilmente en la farmacia tiene detrás toda una historia de investigación, producción y aplicación de propiedad intelectual. Veamos algo de esto a través del caso clínico del paciente protagonista de nuestros videos. El médico tratante de nuestro paciente positivo para COVID-19 le formuló un producto analgésico para disminuir el dolor y la fiebre que encontró efectivo por su diagnóstico. Muchos de estos productos farmacéuticos se encuentran protegidos por patentes, otros están en el dominio público porque su protección expiró hace un tiempo. Además, hay muchos signos distintivos protegidos como marcas que nos permiten identificar los productos farmacéuticos de los competidores en el mercado. La industria farmacéutica desarrolla productos para la prevención y el tratamiento de enfermedades, gracias al arduo trabajo invertido en desarrollos científicos, procesos de innovación e investigación que permiten llegar a productos farmacéuticos exitosos. Proteger la propiedad intelectual de un producto farmacéutico le permite a sus creadores, por un lado, explotar su producción intelectual por determinado tiempo para recuperar la inversión realizada, dinamizar las actividades de investigación y desarrollo y, por otro lado, incentivar la elaboración de más productos farmacéuticos que beneficien a los pacientes y mejoren su calidad de vida. Como hemos visto, en la industria farmacéutica las principales figuras de protección son las patentes y las marcas. Asimismo, las actividades de investigación y desarrollo son esenciales para lograr llegar a nuevos productos que puedan responder a problemas existentes. Para que un producto pueda ser susceptible de protección a través de patentes, esencialmente debe cumplir con las siguientes condiciones. La primera es que el producto o proceso sea novedoso a nivel mundial, es decir, que no sea idéntico a algo ya existente en el estado de la técnica, que no resulte obvio para una persona versada en la materia técnica respectiva y que tenga la capacidad de ser reproducido a nivel industrial. Cuando un producto farmacéutico es protegido vía patente, quien llevó a cabo su desarrollo y protección tendrá derecho de impedir que terceras personas, sin su consentimiento, realicen actos como la fabricación y comercialización del producto patentado, ya que podrían constituir infracciones de su propiedad intelectual. Esta protección para una patente de invención es de 20 años a partir de la solicitud de protección. Una vez termine su protección, esta quedará en el dominio público para que pueda ser reproducido sin restricciones por cualquiera. Por eso, es natural que encuentres en una farmacia muchos productos como analgésicos o antiinflamatorios con el mismo componente activo y funcionalidad, pero con distintos nombres, identificadores o marcas. Ahora que sabes un poco más de propiedad intelectual en el sector salud, puedes ver que la usamos diariamente y que estamos rodeados de producción intelectual. Si quieres saber más, te invitamos a que sigas viendo nuestros videos de propiedad intelectual. Muchas gracias. Desde mi punto de vista de comunicadora, yo creo que es un esfuerzo exitoso de comunicar el tema de propiedad intelectual. Me encantaron las cápsulas y felicitaciones a todo el equipo que estuvo detrás de la producción de estas cápsulas informativas.
Ahora, y para cerrar con broche de oro nuestro webinar, tenemos el gran gusto y honor de contar con el doctor Gustavo Scholz, experto internacional en propiedad intelectual y consultor en la firma Scholz y Biascan de Argentina. El doctor Scholz es abogado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con especialidades en propiedad intelectual, contratos, derecho internacional privado, entre otras. Ejerció como director nacional del Derecho de Autor de la República de Argentina. Actualmente es profesor de Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual y es director editorial de la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual en ese mencionado país. Doctor Gustavo, bienvenido. Es un honor para nosotros contar con su presencia esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias, Catriz. Muchísimas gracias a Inos y a la Universidad del Bosque. Gracias por la invitación y siempre es un gusto estar con los hermanos colombianos. Recién decía en el chat que me sigue llenando de gozo y asombro que continúen con el COMPES. Son uno de los países de la región que más ha perseverado en políticas públicas vinculadas a la propiedad intelectual de modo organizado, consciente y realmente con un plan de desarrollo que lo llevan adelante con holgura, muy bien. Así que siempre es un gusto participar de estas actividades con los colombianos. El título de la presentación es Propiedad intelectual como motor de innovación y desarrollo. Sobre qué es la propiedad intelectual hemos escuchado mucho en este día. Me voy a focalizar en cómo funciona la propiedad intelectual como incentivo, especialmente en el sector salud, y qué resguardos hay que tener para que tengamos la suficiente cantidad de innovación para que la salud sea debidamente atendida. Hoy día que estamos padeciendo todos esta pandemia, estamos observando cómo cada día, con vértigo, cada una de las compañías o cada una de las propuestas de vacuna nos va anunciando una eficacia del 90, 92, 95%. Hay claramente un esfuerzo mundial de innovación para tener una cura, o por lo menos una vacuna que nos permita volver a una normalidad. Pero esto que hoy día es una pandemia y que nos ha tomado por sorpresa, ha sido un proceso, si bien más lento, permanente en la historia de la humanidad. La salud es uno de los valores esenciales que todos tenemos como seres humanos individuales y como comunidad, y le hemos dedicado mucha importancia a lo largo de toda la historia. Lo que pasa es que con la tecnología aparecen otros recursos, y con la vida global aparecen otros recursos y otras posibilidades. Así como la salud es muy importante, también la propiedad intelectual en salud es igual de importante, y yo me animaría a decir que si bien la innovación es importante en todos los campos de la actividad humana, y toda innovación debe ser promovida, la innovación en salud es de las más relevantes por los valores que están en juego, incluyendo la propia vida misma de los seres humanos. ¿Y por qué es más delicada la propiedad intelectual en salud? Porque la innovación en salud es una innovación más riesgosa. El que comienza no sabe cuál es el resultado final y puede ser sorpresivo y irle muy bien, y ojalá tengamos la vacuna pronto, pero puede irle mal. A modo de ejemplo, no digo que le vaya mal, pero fíjense ustedes el enorme riesgo que corrió Pfizer al tomar una decisión y que tiene que ver con una cadena logística que obliga a tener temperaturas tan bajas para conservar las vacunas. Puede ser un riesgo que le cueste una gran parte del mercado y que tenga que bajar los precios para poder compensar esa cadena logística. Estos riesgos están a la orden del día en toda la innovación en la industria, en medicina, y no hablo solamente de industria farmacéutica, porque cuando hablo de medicina hablo de equipamientos muy costosos, los tomógrafos, hablo de tratamientos, hablo de dispositivos, prótesis, o sea, la cantidad de cosas ya la hemos visto en detalle a lo largo de todo el día, ¿no? Pero mayor riesgo, mayor plazo. Parte del riesgo tiene que ver con que los productos no causen un daño y no sea más costoso el remedio que la enfermedad. Son muchos equipos de trabajo muy numerosos. La investigación en medicina hoy día no se hace de modo individual, sino colaborativamente, y colaborativamente de modo internacional. Y esto nos toca en medio de una globalización de la propiedad intelectual a partir de los ALPIC. Si bien la propiedad intelectual tiende a ser global ya desde Berna y desde París, con los ALPIC a fines de la década del 90, una innovación en un país beneficia al resto de los países, o sea que no podemos descartar
la utilidad que pueda tener un medicamento coreano que puede ser utilizado universalmente. Pero esta globalidad que obliga a un intercambio de conocimiento y un intercambio de productos y por lo tanto a un pago por esa innovación, porque esa innovación ha tenido un costo que debe ser amortizado, que debe ser resarcido, por el esfuerzo personal, por el esfuerzo financiero, no es el único recurso que tenemos. Si bien las patentes es un mecanismo de incentivo muy importante y probablemente muchas de las soluciones han venido a través de las patentes, porque el incentivo se canaliza a través de ese derecho exclusivo. Lo hemos visto en su momento con el SIDA, lo estamos viendo ahora con la vacuna contra el COVID, pero también vemos que en algunos casos falta el mercado y por lo tanto los incentivos no funcionan. Y esto tiene que ver mucho con nuestra región. Pareciera que donde no hay mercado, entonces la inversión no llega, la innovación no llega y las patentes no tienen la utilidad que deberían tener. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la malaria, pensemos en nuestra región con el chikungunya, con el Zika y con el Chagas, una enfermedad que a mí me causa, la verdad, una perplejidad enorme de que tantos años y que sea casi regional, porque desde México hasta el sur del continente, todos los países tenemos problemas de Chagas y genera una cantidad de costos ocultos, porque es miles y miles de personas que no pueden trabajar, que requieren atención médica, y no hemos logrado una cura o una vacuna que compense esos ciudadanos, hermanos nuestros, que no están en condiciones de integrarse a una vida normal por tener el Chagas. Entonces, ¿qué mecanismo de incentivo complementario a las patentes debemos generar? Y aquí quiero traer a colación un comentario que en su momento me pareció muy lúcido, me sigue pareciendo muy lúcido, de Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate. Él hablaba como de tres pilares del tejido social, y es por un lado la fuerza del mercado, que da lugar a la justicia conmutativa, y ahí la propiedad intelectual tiene mucho sentido, porque el derecho exclusivo es una condición de una previa divulgación, de haber entregado a la sociedad un beneficio. Ese beneficio es el equipo, el medicamento, la cura, lo que fuere, pero no resuelve todos los casos. ¿Y el complemento dónde está? Está en la subsidiariedad, que es la justicia distributiva, por ejemplo, el trabajo que hacen las universidades, los centros de investigación en investigación básica, que muchas veces no está a cargo de las compañías, sino a cargo de institutos financiados públicamente, donde todos nosotros con nuestros impuestos ponemos las bases de esos descubrimientos que luego podrán ser llevados a escala y terminar en el mercado, en una farmacia, en un médico que puede recetarlo. Y por último, la solidaridad, que es para los casos más difíciles. Por ejemplo, como se ha escuchado tantas veces, las donaciones que hace la Fundación Bill y Melinda Gates, necesarias para algunas patologías donde no hemos llegado, donde el mercado y las patentes no ha sido el incentivo suficiente. Con todo esto, y escuchándolo recién al colega Robledo, yo agregaría un cuarto principio. Junto con el mercado, la subsidiariedad y la solidaridad, hace falta la coordinación. Y esa coordinación es, bueno, ¿en qué momento tengo que ser consciente de que hay agujeros que rellenar? Donde el flujo normal de conocimiento, de esfuerzo, de inversión, no alcanza. Y ahí aparece, en esa coordinación, una metodología que utiliza la propiedad intelectual como base, que es el Open Innovation, o innovación abierta, con los consorcios colaborativos, donde se junta, además de la fuerza del mercado y del interés, aparecen los otros criterios para terminar de completar un proceso que tiene que dar a un resultado final, que es un medicamento, un dispositivo, un equipo. Porque por el lado de los incentivos tenemos distintos paquetes de incentivos, que depende mucho de quién es el que lo ejerce. El incentivo individual de una persona física no es lo mismo que el incentivo de una organización comercial. Por el lado del científico, por ejemplo, el hecho de aparecer en un paper o aspirar a un premio Nobel, por decir el máximo galardón, puede ser suficiente para que trabaje noche y día y para que se sienta feliz con lo que hace. No va a ser lo mismo con los accionistas que han depositado su capital para tener un retorno. Y no es lo mismo el incentivo que tiene la sociedad política en la democracia, porque frente a unos dirigentes que lo que necesitan es ser reelectos y su principal incentivo es volver a ser votados, probablemente haya conductas que ejerzan cierta tensión respecto de esos incentivos individuales o incentivos de las organizaciones. Entonces, la coordinación me parece importante para que todos los incentivos estén
orientados. Y vuelvo a hacer mención al COMPES como práctica colombiana, porque no la tenemos en otros países de la región. Y en muchos países del mundo no está. Lo que hay es algo que funciona. Sí lo tienen países como Corea, lo tiene Singapur, no lo tenemos en la región, y el ejemplo de Colombia es muy bueno en ese sentido. ¿Por qué? Porque esa coordinación requiere salvar situaciones donde la propiedad intelectual no es suficiente. Voy a poner dos ejemplos que se complementan. Uno, el inventor del stent, es un argentino que vivió en La Plata, discípulo de otro argentino, René Favaloro. Julio Palmás inventó el stent, pero lo inventó en la Universidad de Texas. Y el stent ha salvado millones de vidas. Mi padre, por ejemplo. Pero Favaloro también tuvo un invento muy importante, no patentable, que es el caso del bypass, que también salvó miles de vidas. No hay patente para el tratamiento médico, sí hay patente para el stent. Favaloro, lo digo con mucha tristeza, terminó en la ruina y se suicidó por las angustias económicas que tuvo. Nunca se pudo beneficiar. No digo que tengamos que patentar ahora los tratamientos por Favaloro o para que no sufra económicamente. No es la única solución. Pero Favaloro tuvo problemas y la angustia lo llevó al suicidio. Julio Palmás, bendito sea y lo felicito y estoy muy feliz de él, disfruta de su viña en Napa Valley, con las regalías que le ha dejado el invento del stent y con el beneficio que nos ha dado. Y estamos contentos de que un médico, un científico sea exitoso y logre algo que nos beneficie a todos. Y no hace falta la envidia ni hace falta demagogia. Pero digamos que estos tres principios, mercado, subsidiariedad y solidaridad, requieren cierta coordinación porque hay ámbitos donde, si bien la propiedad intelectual resuelve muchísimos casos, la gran mayoría nos hemos beneficiado de la propiedad intelectual con medicamentos, con tratamientos, con dispositivos y equipos, hay otros donde todavía los países no hemos logrado la solución. Y ahí es donde el Open Innovation tal vez tenga la solución para que, actuando coordinadamente de México hasta Ushuaia, podamos ponernos de acuerdo, tal vez con una plataforma de innovación abierta, nuestros países que tenemos una patología común. Y cuando hablo de Chagas, puedo hablar también del Zika, puedo hablar de chikungunya y en África tal vez malaria, ¿no? El análisis que se hace habitualmente es un análisis farmacoeconómico, porque la propiedad intelectual, al dar derechos exclusivos, obviamente implica costos. Un medicamento, mientras dura la patente, es muy probable, y lo razonable es que sea así, es que sea más caro. Pero es más caro porque a su vez tiene otros beneficios. Y el médico hace un cálculo, y el director financiero del hospital también hace un cálculo. Y probablemente las autoridades políticas también hacen un cálculo. Entonces, si un medicamento es más costoso, porque está bajo patente y porque hay exclusividad, pero al mismo tiempo son menos días de internación, tiene menos problemas posoperatorios el paciente, o tiene una cantidad de beneficios adicionales, la patente se paga sola. No sé si esta expresión se entiende, aquí es muy común. La patente se paga sola por los beneficios asociados y porque introducir una tecnología lo más temprano posible son vidas que se salvan. Si uno, por poner obstáculos al sistema de patentamiento de la propiedad intelectual, demora el ingreso de una tecnología un año, pueden ser cientos de pacientes. Si son 2 años, miles. Si son 3 años, pueden ser decenas de miles de pacientes que no se han beneficiado de ese medicamento. Es cierto que en paralelo está el trámite de aprobación sanitaria, porque tenemos que verificar que sea inocuo y que no cause un daño a aquellos que lo reciben. Pero el mecanismo de patente tiene que ser lo más rápido posible, porque esa tecnología la necesitamos, porque hay gente que está esperando esa cura. Entonces no podemos poner obstáculos al patentamiento, y mucho menos obstáculos ideológicos, y mucho menos todavía ideología solapada que en realidad está tapando intereses de aquellos que no hacen innovación y que prefieren beneficiarse del esfuerzo hecho por otros sin haber corrido con el gasto y con el riesgo. La salud es muy compleja, y respecto de innovación abierta, y sabiendo que el tiempo ya se acaba, quiero poner un ejemplo, más que un ejemplo, algunos puntos que logré advertir en esta pandemia que han surgido del trabajo colaborativo entre países, entidades, científicos, que han acelerado el acceso a esta posible vacuna que esperemos en pocas semanas o un mes, 2 meses ya tengamos disponible para todos, o para muchos.
porque también es cierto que hay que llegar a 7.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, lo primero, y para lo cual la propiedad intelectual puede ser muy relevante, y tiene que ver algo con lo que decía Carolina, es que la información de las tecnologías disponibles y la información científica sea accesible. Es cierto que las publicaciones facilitan, pero las publicaciones de patentes facilitan más todavía. La publicación de una solicitud de patente cuando hay una epidemia o en temas sanitarios en general debería ser lo más rápida posible. Cuando se solicita una patente, la publicación debería acelerarse, no demorarse. ¿Por qué? Porque ese conocimiento puede ser compartido y puede ayudar a que haya sinergia entre los distintos actores que están trabajando en la misma área. El segundo tema es que las solicitudes publicadas de inmediato, el plazo de concesión sea reducido lo más rápido que se pueda. Al respecto, quiero traer a colación un ejemplo de Brasil, que tuvo durante un tiempo y sigue teniendo todavía el Fast Track para Green Technologies. Brasil advirtió, y otros países lo hicieron también, no fueron los únicos, que es conveniente cuanto antes incorporar tecnologías verdes para combatir el cambio climático y todos los problemas que trae la polución ambiental. Entonces, si ellos se dieron cuenta, no es lo mismo introducir una planta, si hay una tecnología, por ejemplo, para una planta depuradora, no es lo mismo introducir la tecnología dentro de un año que dentro de 5 años, porque si no, en el medio hay 4 años que la tecnología probablemente no se utilice, porque sin derecho exclusivo, el inversor no va a poner en marcha la planta. Son 4 años que se ganan de mejoramiento del ambiente. Bueno, lo mismo tiene que pasar en salud. Cuanto antes tengamos la patente, antes tenemos el producto en el mercado, sin saltarnos los pasos necesarios para la seguridad ambiental o la seguridad del paciente. Entonces, ese es un tema que me parece súper relevante, más en estos tiempos de pandemia. Luego, respecto a los consorcios colaborativos, el consorcio significa poner algo en común, y poner algo en común para luego utilizar el resultado obtenido. Esto pasa en otras tecnologías, como en telecomunicaciones, en informática, pasa menos en medicina, y sí llevó adelante la OMPI respecto del SIDA, un consorcio para poner en común algunas medicinas. Entonces, esos consorcios significa que tiene que haber confianza para que todos pongan sobre la mesa lo que tienen. Y lo que tienen es solicitudes de patente y conocimientos no patentables. A veces el científico lo que tiene es un descubrimiento. Por ejemplo, cómo se comporta el virus ante determinado estímulo. O de qué modo la membrana del virus puede absorber determinado producto. O de qué modo muta. Y eso es un descubrimiento, eso en sí mismo no es patentable. Pero sirve para que otros lo tomen y obtengan de ahí un producto o un proceso. Y el aporte ese del científico, que fue un descubrimiento, no tiene valor desde la propiedad intelectual. Bueno, en un consorcio lo debería tener. Quien aporta esa tecnología, ese conocimiento, que es un descubrimiento no patentable, debería tener un ticket, un papelito que diga, cuidado, porque si ustedes lograron esto es porque yo estuve trabajando antes y les aceleré el proceso. Y tal vez de lo que se distribuya luego, algo le corresponda al laboratorio que aportó su descubrimiento para que los demás pudieran seguir inventando. Hoy día el sistema no lo permite, pero en los consorcios es posible porque son contratos privados y puede ser la condición de acceso para que alguien comparta la información. Luego tiene que haber un acuerdo para que las licencias obtenidas sean licencias FRAND, que son el modo que se utiliza más en telecomunicaciones, por ejemplo, con tecnología 4G, 5G, que son Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, las condiciones en las cuales todos los miembros del consorcio van a participar luego del resultado que se haya obtenido, incluyendo los estudios clínicos, porque el medicamento o la vacuna o lo que fuere requiere una serie de estudios que a veces no las hace el mismo desarrollador, sino que pueden ser hechas en otro país, por un hospital, por un laboratorio, por un grupo. Los que hacen el estudio clínico deberían también poder participar porque han colaborado, no en la patente, pero sí en el resultado final para que esa patente esté disponible respecto de los demás. Todos los aportes de ese consorcio colaborativo deben ser valorizados al inicio, tiene que haber alguna unidad de medida, de tal modo que del resultado final, los que se sirvan de ese resultado, le participen a quienes hayan hecho aportes que tal vez no hagan utilización luego del resultado final. Este esquema de Open Innovation utiliza la propiedad intelectual, no va en contra de la propiedad intelectual, sino que la ratifica y le da un uso solidario. Y combina la fuerza del mercado, el incentivo individual, el esfuerzo de la inversión, junto con la colaboración. Y también con el esfuerzo del Estado a través de la subsidiariedad, que va a complementar esos esfuerzos que no son suficientes. Lo hemos visto ahora. Hay muchos laboratorios financiados por el gobierno norteamericano, el gobierno alemán, el gobierno inglés,
que están haciendo aportes de los cuales todos nos vamos a beneficiar luego cuando tengamos la vacuna disponible. En este esquema, la salud requiere más propiedad intelectual y no menos propiedad intelectual. Lo que sí tiene que ser una propiedad intelectual coordinada y ensamblada en todo un proceso de innovación que parte desde la investigación básica realizada en laboratorios, en universidades, hasta que la solución está disponible para el paciente cuando el médico está en condiciones de decir es lo que te necesitas para esta situación. Bien, en este esquema entiendo que es muy relevante la propiedad intelectual y me gustaría dejar de lado esas voces agoreras que dicen en esta situación hay que abandonar la propiedad intelectual. No, porque imaginemos una licencia compulsiva o la mera amenaza de una licencia compulsiva a una empresa que está haciendo una inversión. Dice, ni siquiera continúo, porque si yo sé que cuando termine me la van a quitar, me dedico a otra cosa. Me voy a Cartagena. Yo me iría a Cartagena. No me dedicaría, por supuesto, a seguir poniendo dinero si me van a aplicar una licencia compulsiva, con lo cual voy a perder todo el esfuerzo realizado. Perder o tener una compensación que no es la que yo estimaba. ¿Sí? En este sentido, la clase política tiene que ser cuidadosa. Hay una experiencia que a mí me pareció muy mala en su momento, que fue cuando se aplicó una licencia compulsiva sobre el Efavirenz, un antirretroviral en Brasil, donde el argumento principal del ministro de Salud de Brasil para aplicar la licencia compulsiva fue que iba a haber un ahorro de, no me acuerdo si en el año, $60 millones, que iba a pagar menos el gobierno de Brasil. Esos $60 millones es menos de lo que se gastó el gobierno de Brasil en poner al día el Maracaná para el Mundial de Fútbol. Ahí están las prioridades de la clase política necesariamente, no necesariamente cuando no tienen ese panorama completo y no se dan cuenta de que hay que trabajar con ese trípode, mercado, solidaridad y subsidiariedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Gustavo Schott. Nos ha reflejado la gran importancia de la formación de propiedad intelectual en profesionales de la salud desde una perspectiva internacional. Gracias por su participación. Como le decía desde un principio, para nosotros es un honor contar con su experiencia, con toda su sabiduría en este tema. Le deseamos un resto de día en Argentina. ¿Noche ya? ¿Tarde ya? No, tarde. Tarde. Nos quedan varias horas de trabajo antes de empezar el fin de semana. Así es, pero no se desconecte porque en estos momentos le voy a dar la palabra al doctor Álvaro Amaya, que es el director académico y vocero de INUS, para el cierre de nuestro webinar y las conclusiones de esta interesantísima jornada académica. Doctor Álvaro Amaya, nuevamente, bienvenido y adelante. Gracias, Catriz, a ti, muy formal, muy querida. Fuiste la conductora de este primer evento relacionado con propiedad intelectual. Sabemos que tú eres parte del periodismo especializado en el país. Bienvenida siempre a INUS. INUS es tu casa. Muchas gracias, quiero doctor. agradecer también a nuestros invitados panelistas nacionales, internacionales. Y bueno, con este maravilloso evento que ya lo vamos a registrar como una experiencia exitosa de INUS, damos formalmente el punto de partida desde INUS para la generación de una línea de discusión y análisis en propiedad intelectual y salud, donde todos y cada uno de los actores de nuestro ecosistema son y están bienvenidos para pensar, discutir, construir y aportar. Recordamos, la salud debe estar al lado de la educación. La salud debe ser integral, centrada en las personas. La propiedad intelectual es una herramienta clave en nuestro sector salud. En INUS estamos imaginando el futuro de la salud. Por favor, síganos en nuestra página, síganos en nuestras redes sociales. Estaremos muy activos con todas las actividades que hemos propuesto y ideado en este tanque de pensamiento. Mil gracias.